Está en el aire Calibre 45 a través de Teleradio América. Manuel Fermín y Cristino del Castillo les dan la más cordial bienvenida. Hoy miércoles 22 de enero, año 2014. Manuel Fermín, miércoles. Bueno, Cristino. Está con una semana rara esa. Sí, porque que ese martes que cae ahí, bueno, pero también hay que ver qué día es ese para la República Dominicana, la protectora del pueblo dominicano. Estamos hablando, señores, del Día Altagraciano. Miren, esa advocación, mejor dicho, altagraciana del pueblo dominicano, eso tiene muchos años, Cristino, eso es tan viejo como la República, o más viejo que la República, yo creo, esa advocación altagraciana. Sí, porque eso viene de Sabana Real de la Limonada. La batalla de Sabana Real de la Limonada. De la Limonada. Oh, sí, en aquellos tiempos cuando... Pero esa batalla fue en 1600 y pico, por allá en 1690. 1600 los lanceros de Bánica, ahí andaban los familiares, el antepasado de Fernando Ramírez. Unos canarios que vinieron, los lanceros de Bánica. Sí. Y él es descendiente de pero Fernando Ramírez, Fernando es de Bánica, y esa gente, pero imagínese un hombre grande como Fernando tiene que venir, familia de Lemba y de esos canarios, lanceros canarios que vinieron, esa mezcla, ya usted sabe lo que estaba, el valor de Fernando Ramírez. Eso no es fácil. No. Bueno. Esos rebeldes, ya usted sabe, los lanceros de Bánica fueron. Eso fue una avanzada. Una avanzada que tenían los españoles para controlar esos ataques de los piratas, de los filibusteros y bucaneros que venían de la Tortuga, porque la isla era entera, todavía española. Era la isla la española. Lo que pasa es que esos delincuentes franceses comenzaron a intervenir ahí, comenzaron a mercadear cueros de reses, intercambiaban después Biblias, herejes con holandeses y eso fue lo que complicó la vida, que después Osorio... Los españoles organizaron las denominadas cincuentenas, que eran grupos de, como el nombre lo dice, de 50... brigada de 50 personas que iban a cazar a esos individuos ahí. A desafiar, porque la verdad es que España pues adoptó esa medida triste, que es lo que explica la existencia hoy en esta isla de dos estados. Es así. Lamentablemente el embajador, como el gobernador Osorio, cometió ese error y la corona, caquivano, esta gente, imagínense esos príncipes, ni sabían ellos dónde quedaba esto. Entonces, bueno, le metieron en la cabeza este problema también de la religiosidad, ese catolicismo tan fervoroso de los españoles. Imagínense usted esa corona sobre la base de la Iglesia Católica, que todavía España no se ha podido desprender de esa influencia de la Iglesia Católica, pero bien. No, que no ha querido tampoco, porque el pueblo español es muy católico. Sí, claro, sí. Claro. Esa Es la verdad. Bueno, pues nosotros los dominicanos tenemos la Virgen de la Altagracia protectora y, bueno, ligada a esas batallas. También la Mercedes fue ligada a la batalla del Santo Cerro. Sí. Es decir, que el pueblo son leyendas o tradiciones que son difíciles de venir y que con teoría y un laicismo de esto muchas veces hasta casi insurgente de mucha gente. Tú sabes que en una ocasión me invitó un amigo a pasar unos días por ahí, por un campo cercano a Higüey, metido allá para adentro, pero bien para adentro, después de la carretera. La Cruz del Isleño. Un monte, pero una cosa, ahora una zona bellísima, linda de verdad. Y me tocó estar ahí para un 21 de diciembre. De enero. De enero. Y entonces, desde la casa se escuchaba cómo iban pasando unas procesiones, gente que venía, que iba para la basílica. O la iglesia con unos cánticos, óigame, yo la verdad, nunca en mi vida había escuchado eso, pero algo muy bien entonado, Digo, esto debió ser ensayado.
eso debió ser ensayado. Se oían unas voces masculinas y femeninas muy bien combinadas. Digo, ¿qué? Pero la verdad es que hay cosas que uno pues se asombra. Sí. Hace mucho yo era un mocetón cuando eso, y la verdad es que no he podido, eso fue una experiencia única que tuve yo en aquellos años. Me impactó agradablemente eso. El pueblo dominicano realmente católico, eso es claro, así. claro que sí. Claro. Aunque Francisco exhorta a todo el mundo católico a que, bueno, haga realidad en su comportamiento diario esa fe católica, que la convierta en acciones concretas. A veces también, yo creo que se le va la mano a algunos críticos de la Iglesia Católica, principalmente a alguna iglesia cristiana, que quiero decir esa cosa con mucho respeto a los cristianos, pero muchas veces se hacen unas críticas como tan severa contra la iglesia, por ejemplo, por el asunto de concordato. Uno sabe que el concordato tiene una serie de facilidades para los curas que no son exageradas, es verdad. Pero también hay que tomar en cuenta, yo me pongo a pensar a veces, Cristino, la iglesia católica no son las iglesias cristianas. Por ejemplo, el patrimonio cultural de la República Dominicana prácticamente lo tiene la iglesia católica. Porque ¿quién cuida la catedral? Pregunta Manuel Fernández. ¿Usted cree que las iglesias cristianas aquí cuidan algún patrimonio primacial de la República Dominicana? Por ejemplo, esa catedral, las iglesias, vamos a llamar iglesias, pinturas, retablos, reliquias que hay en todos esos templos y todas esas cosas que guarda la iglesia, que cuida la iglesia. Entonces yo creo que esas cosas a veces subvencionar la iglesia, pero hay que, pues, yo sé que por ejemplo del arzobispado a la catedral se hizo un túnel. Cuando Balaguer le hizo un túnel para que el arzobispo o el cardenal venga desde allá sin tener que cruzar la calle. Yo creo que se habló de eso. Tú ahorita hablabas, ¿verdad, Cristino? Mira, esos son gastos que, por ejemplo, bueno, se le critican, pero la iglesia que cuida de ese patrimonio, cuidado. Y además recuerda que hay un asunto aquí histórico, cultural, porque la colonización de estos territorios se inició paralelamente con ese proceso de evangelización, y entonces eso caminó de la mano, y hay realmente en República Dominicana unos vínculos con el catolicismo que son unos vínculos muy estrechos, que vienen de aquella época. Entonces, hasta los padres Jerónimos fueron gobernadores aquí. Eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo. Naturalmente, entendemos que también las iglesias, otras denominaciones religiosas necesitan también su espacio, y eso, bueno, aquí tenemos libertad de culto, yo creo que sí, que eso hay que verlo, pero no creo que sea necesario una polémica entre ese tipo de... Ni criticar esas cosas. No es necesario, cada quien hace su trabajo, porque en definitiva, ¿de qué es lo que se trata? De lo que se trata es de usted lograr que la gente observe un comportamiento conforme a determinadas normas pautas que trazan esas religiones. Eso es lo fundamental, Y entonces respetar las creencias de cada quien. Porque hay gente que, por ejemplo, invocan la Constitución. Mire que ese concordato constitucionalmente no puede ser. Tal vez así, la Constitución y sus normas que rigen la Constitución son tan, diríamos, tan celosos, hay que ser de eso, que usted no puede violarla. Pero hay una realidad también, esa realidad que yo digo, por ejemplo, señores, cuidar esos templos, cuidar ese patrimonio del país, como también la educación, porque la Iglesia Católica tiene también muchos centros educativos y centros parroquiales, y, bueno, eso es inconmensurable. Que a veces se ve nada más negocio, pero no es negocio, solamente negocio. Ahí hay 2 universidades católicas, o 3. No 3 universidades, 4 universidades católicas hay en el país. Ucamaima, está Ucatesi de La Vega, está la Católica Santo Domingo, la Nordestana, o sea, todo eso son patrimonios de la iglesia, uno lo sabe, pero eso va en beneficio de algún cura. Eso son cosas que van en beneficio, diría yo, de la comunidad. O sea, que yo creo que hay que a veces esos celos y esas cosas. Eso que tú dices, yo creo que también hay otro aspecto ahí. No solo es lo que tiene que ver con el concordato, cuya firma tuvo
razones históricas que uno puede entender perfectamente. Ahora, hay otro asunto y es el que tiene que ver con el comportamiento de algunos sacerdotes. Yo oigo gente hablar por los medios de comunicación con una falta de reverencia, con un irrespeto increíble. Todo el mundo está como que, como si todo el que es sacerdote, el que está vinculado a la iglesia, es un pederasta, y resulta que eso no es así, eso está muy lejos de ser cierto. Han aparecido lamentablemente individuos que han empañado, que han dañado la imagen de la iglesia, pero esos son... son situaciones que se pueden decir que, ¿verdad? Que no son tan generalizados así. Mira, ese caso, por ejemplo, aquí hay un diácono y un cura que están presos, porque la justicia secular, para eso no ha habido la mano acogedora del perdón, o el claustro purificador y la penitencia y esa cosa, que es lo que se invoca en la iglesia, pero ahí no, ahí hay un cura que está preso, que anduvo huyendo. Tú recuerdas un señor apellido Rodríguez ahí, que el cura andaba suelto como por su cuenta y lo echaron mano y está preso. Y hubo un diácono que incluso está preso porque mató 2 muchachos. Tú recuerdas, ¿sabes, Cristino? Que incluso aparecieron los cadáveres dentro de unos tanques de concreto, una cosa de eso. Bueno, un crimen hermosísimo. Y ese señor está purgando su pena en Asua, qué sé yo. Y hay otra cosa, mira, el Vaticano ha dicho, en el caso del señor Weselowski, sí, claro, sí, ha dicho que va a ser diplomático. A eso iba, justamente a eso iba, porque resulta, yo oigo gente, incluso hay por ahí gente que está recogiendo firmas que para exigir la extradición, qué sé yo qué. Usted nunca ha visto la extradición de un diplomático. El Vaticano es un Estado. Los nuncios son embajadores del Vaticano. Bueno, pueden incurrir, pueden violar las normas, las leyes internas del Estado receptor. Pero hay un procedimiento. ¿El procedimiento cuál es? En el caso de los embajadores, lo que se estila es que cuando usted, por ejemplo, salvo que usted lo agarre infragante y cometiendo un acto reñido con la ley penal, usted lo apresa en ese caso. Pero en los demás casos, lo que se estila es usted lo declara persona non grata. Exacto. Eso es, persona non grata. Y yo nunca he visto la extradición de un diplomático, aunque se le pudieran demostrar, como ha ocurrido, por ejemplo, con diplomáticos que se dedican al espionaje, que lo han firmado en plena actividad. Claro. Y eso es violatorio de las leyes internas. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Personas non gratas. En este caso hay un tipo de delito que es distinto, que afecta también la moral, y eso claro que no es bueno, es una violación a las leyes, un delito, pero es un diplomático. Es un diplomático igual que cualquier otro. El Vaticano hace bien en iniciar un proceso por allá. Ahora, el caso del polaco, el otro, el sacerdote, ese sí debe ser buscado. El Gil, no sé cómo se llama, apellido Gil, creo que era, no sé. El polaco que se fue. Sí, porque ese es otro caso. Ese es otro caso, sí. Que ese no era un diplomático. Por ejemplo, un caso que fue muy sonado y que, bueno, incluso se dice que trajo la muerte de Trujillo, trajo ese caso. Un diplomático dominicano mata a otro diplomático dominicano en plena embajada en Londres. Por ejemplo, que fue el señor de la Maza, Octavio de la Maza, siendo diplomático agregado militar, creo que era en Londres, mata a un hermano de Minervino. ¿Cómo era llamado el hombre? Félix W. Bernardino, de los Bernardinos. Sí. Bueno, yo entiendo que el señor de la Maza no lo juzgaron y le condenaron allí en Inglaterra en ese caso, porque eso fue un asunto de diplomacia. Y el señor Octavio vino al país. O sea, él no lo juzgaron, tendría yo que averiguar, juzgar entre esa gente, los veteranos que conocen de esos casos. Yo no conozco bien. Pero ese caso, por ejemplo, fue en la embajada de Londres, el altercado, y él mató al hermano de Bernardino, que de ahí fue que vino, que se dice que lo involucraron a él, los Bernardinos trataron de involucrarlo en el asunto de ¿cómo se llama?, de Galinde,
para tratar de buscar la muerte, vengar la muerte por esa vía de Octavio de la Maza. Bueno, lo lograron porque mataron a Octavio de la Maza. Pero eso trajo la muerte a Trujillo, porque el otro de la Maza se metió en eso, o los de la Maza se metieron en eso, vengando a su hermano. Y mire dónde terminó ese caso. Pero ese no es el caso es que pasó en la embajada un crimen. Creo que en Bogotá pasó algo similar también, en una fiesta, una cuestión de esta, un embajador dominicano, un diplomático dominicano tuvo un altercado en la embajada. Y esas cosas no se juzgaron en Colombia, porque esos asuntos diplomáticos tienen su tratamiento especial para esos casos. O sea que si a usted le pasa algo, por ejemplo, en un país, usted es un diplomático, tiene cierta protección. Incluso en Estados Unidos hubo un cura que creo que era delegado del Vaticano en algún sitio, allá en Estados Unidos. Y entonces la justicia secular de los Estados Unidos persiguió al tipo por abuso de menores. El Vaticano invocó el asunto del carácter diplomático que parece que tenía él como representante del Vaticano. El rango diplomático. Sí, pero eso se quedó en esa discusión. El Vaticano pedía la inmunidad diplomática, y el sacerdote en ese interín murió. Entonces, la iglesia invoca ese principio legal, que es el mors omni solvi, es decir, la muerte deshace todo. Porque, ¿verdad? Si usted se muere, ¿a quién es que van a perseguir? A un cadáver, ya es muerto y se acabó, y cerró el caso. Sí, eso es una causa de extinción de la acción pública, claro. Exactamente. Mors omni solvi. Esa es la frase en latín, sí, de la muerte lo deshace todo. Pero el Vaticano estaba invocando eso ante la justicia norteamericana por ese caso específico, que no recuerdo el nombre, pero lo podría traer. Lo leí, no recuerdo dónde, pero tengo el caso. Es decir, que esas cosas ya, aquí hay gente que también se le ha ido mucho, hay gente aquí que a veces se le va la lengua tratando de poner la iglesia en una situación naturalmente el comportamiento de algunas personas con respecto a lo que tiene que ver con eso, el enfoque, está muy relacionado con la posición que ha asumido una buena parte de la Iglesia Católica con respecto al tema haitiano y a otros temas también, porque hace mucho que al cardenal, por ejemplo, se le dicen cosas, pero eso tiene que ver con las posiciones que ha venido asumiendo el cardenal sobre una serie de temas. Entonces aprovechan esto para tratar de dañar su imagen. Fíjate que incluso aquí hay gente que cuando el cardenal ya estaba cumpliendo la edad de retiro, comenzaron a barajar el tema y ¡ay, qué bueno! El cardenal ya se tiene que ir. Por fin vamos a salir de este diablo, porque así que dicen. Y entonces, bueno, mira lo que dijo Vargas Llosa. No, ese hombre destituye la caverna. Oiga, viejo. Exacto. La caverna, él y el de Lima, qué sé yo. Exactamente. Se le olvidó el de Madrid, a Rocco, que eso sí es verdad, que ese sí es caverna. Pero ese no se atreve a decir nada, callarse. Es verdad que esa iglesia es pesada en España. No, pero el cardenal ha asumido, yo digo que esa es una de las voces que nosotros tenemos aquí. Pero por Dios. Que por suerte, con mucha calidad moral, se pronuncia aquí de manera muy certera sobre asuntos que son sensibles. Sí, no, y que no tiene, que no rehuye la respuesta con el reproche. Y deja él, porque deja el reproche. El cardenal, cuando habla del reproche, porque es un hombre que habla como dice, yo hablo claro y alto. Y como claro como el agua y espeso como el chocolate. Esa fue la última expresión. Esa es la última. Pidiendo, señores, espérense, díganos las cosas con claridad y díganos la verdad, que lo que no nos esconda o no nos hablen con tibieza de estas cosas, porque lamentablemente el caso no es como para que guardemos apariencias ni escondamos informaciones, porque es verdad, porque estamos hablando de asuntos de la patria. Y hay gente hasta de la propia iglesia, que le tira al cardenal, siguiendo, claro, tú sabes, claro. Porque hay mucha gente en este mundo que habla por encargo. Aquí hay gente, óyeme, aquí hay mucha gente que maneja en forma soterrada.
Y además en forma muy hipócrita también, porque te dicen, te hacen creer una cosa por allí y por atrás están como el doctor Merengue. ¿Tú te acuerdas del doctor Merengue, lo burlesco que era el doctor Merengue, diciéndole una cosa y sacándole la lengua por atrás? Sí, sí. Aquellos muñequitos, esos muñequitos eran famosos del doctor Merengue. Y así hay esas merengadas de mucha gente aquí, pero el cardenal parece que duerme sin problema con respecto a eso, porque es que él sabe de dónde vienen los disparos. Si hay un hombre inteligente aquí, se llama el cardenal López, porque es que ese siempre ha sabido de dónde le están disparando. Ese no anda perdido. Y como él sabe dónde le dispara. ¿De dónde y por qué? Y por qué, exactamente. Pero él es un hombre que se ha caracterizado, esa es la verdad, por hablar claro y alto. Y preciso. Porque no baraja respuesta tampoco. Y dura. Por eso he dicho, su voz recia siempre deja el reproche. Pero es un hombre que no le come, como dicen, como decía Liborio, yo me voy a guardar la palabra, pero es un hombre que no le hace caso ni al ruin, digo yo, ni al meloso, y menos al forajido. Es decir, que el cardenal está claro, y por eso que uno, bueno, lo defendemos por esas posiciones rectísimas y claras, porque el cardenal cuando habla con claridad, y creo que no ofende a nadie, porque no ofende a nadie. Ahora hay gente que se ofende, sí, cuando él habla, porque él habla muy claro, entonces quieren que hablen como un pastor, y él dice, yo soy un pastor, pero a las ovejas malas tengo que darle con la vara que llevo en la mano. ¿Me entiendes? Manuel, vamos a hacer la pausa. Okay. Venimos a un momentito. Fermín. Bueno, yo estoy muy preocupado, Cristina, con el asunto del medio ambiente y tengo razones, porque soy agrónomo, por lo menos estoy ligado a la tierra, ¿verdad que sí? A los árboles, a lo faunístico y a lo florístico. Estoy unido por vocación. A la flora y la fauna. Y la fauna, estoy ligado, y a la silvicultura, estoy ligado por vocación. Y uno realmente le preocupa ver cosas, daños al medio ambiente. Por ejemplo, nosotros muchas veces aquí hemos señalado, por ejemplo, unos energúmenos que lavan camiones y carros ya viejos que están filtrando aceites y grasas, y usted lo ve en medio de un arroyo que puede ser probablemente el que alimente el acueducto de una comunidad o de varias comunidades, y usted ve un energúmeno lavando, bañándose ellos también, desnudos ahí como unos sinvergüenza, y lavando su camión o su carro y sus motores, echando todos esos lubricantes al agua como de maldad. O por ignorancia, que también hay equivocados de buena fe, no voy a decir que haya ignorantes en esto. Entonces, esos daños a uno le molestan. Yo paso, por ejemplo, y veo en un río extrayéndole arena de ese río, de una grancera que usted no sabe quién es el habilidoso que se ha metido en eso, y entonces está depredando un bien de la nación. A uno le molestan esas cosas. Por lo menos, repito, por vocación profesional que tengo hacia la tierra, los ríos, los árboles, bueno. Pues las montañas a Manuel Fermín también le preocupan. Traje aquí, tú recuerdas, Cristino, de la montaña de Diego de Ocampo, de la cordillera septentrional, que es uno de los macizos orográficos más importantes del país, porque ese viene siendo, diríamos, el muro de contención de esos vientos que vienen del Atlántico y entonces abrazan el valle del Cibao entre esa cordillera y la central. Y entonces estamos hablando de la zona más rica del país en cuanto a la producción agropecuaria, que es el valle entero del Cibao, desde Samaná hasta Montecristi. Todo ese macizo, esos dos macizos engloban ahí. Traje el caso de esos conucos que se están haciendo en la loma de Diego de Ocampo, y dije también y denuncié aquí que habían hornos de carbón en manos haitianas también, lo he dicho responsablemente, y no porque sea haitianófobo, como me quieren señalar algunos, pero yo lo que soy es dominicano. Primero quiero que mi país sea progresista, que sea hecha desarrollo. Es una realidad que ellos son los que están haciendo carbón aquí. Exactamente, porque los dominicanos ya hicieron conciencia de que la estufa es lo que va, que no pueden tener, claro, hay algunos fogones que quedan de leña seca, de madera muerta, pero no van a cortar palo vivo de que para secarlo y que sea leña, no, eso el dominicano está consciente de eso. Pero a uno no le hacen caso, Cristina.
lamentablemente, traje eso y lo escribí en el periódico El Listín Diario también. Hablé de Diego de Ocampo, de que cómo esa zona ahí se está depredando y no se le hace caso a uno. Pero incluso no están detrás de la loma, en el macizo, no, en el frente de la loma. Incluso se hace urbanización de las laderas, las zonas bajas de esa montaña. Se están urbanizando y a nadie le llama la atención. Hoy la prensa, señores, trae detalles de un río, el río Jatubey, que nace en Loma Miranda. Óigase bien, ese río se va, entonces Medio Ambiente, aparece allí la autoridad y dice que hay que parar aquello, pero ya el daño está hecho. Porque los daños se agravan, pero no esperemos que se agraven, Cristino. Vamos a actuar con las primeras denuncias, vamos a actuar, porque es que no le hacen caso a uno. Entonces yo, que sé que Bautista Rojas Gómez, que es un excelente profesional y un excelente dirigente del PLD, parece que está mal ubicado en ese ministerio, digo yo. ¿Por qué? Porque vocación de trabajo no le puede faltar a Bauta. Es verdad, porque en salud pública demostró que era un excelente gerente en salud pública. Pero en medio ambiente, mi querido amigo Bauta, parece que su vocación faunística y florística o ecológica es pobre. Porque lamentablemente estamos viendo camiones cargados de carbón que pasan por aquí, que lo he visto y lo he retratado, Cristina. Traje el caso de Saloma, ahora vemos el caso de este río, Jatubey, y más casos también de cordillera que se están, bueno, Minerva Isa, que es una militante, diría yo, del medio ambiente y es una excelente periodista. Miren el trabajo que trajo de las cuencas hoy, el periódico Hoy, miren señores, toda una página, humeantes con los hornos de carbón. ¿Qué pasa con esto? Señores, aquí hay una serie de helicópteros que lo cogen para pasear, muchísima gente, muchísimos militares y funcionarios, pero vamos a coger un helicóptero de eso para ver qué es lo que está pasando en los montes nacionales. ¿O es imposible? Pregunto yo. No, alguien propuso una vez que a toda esa gente que sobrevuela el territorio de la República Dominicana en ese tipo de aeronaves, que se le pague alguna iguala para que ellos se encarguen de hacer los reportes. ¿Verdad? Porque Sí, por lo menos reporteros medioambientales pero la Marina en helicóptero. La Marina tiene uno puede llamarlo un almirantazgo ahí. Chequeó algo raro, una fotografía y un reporte. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Exactamente. Eso pudiera funcionar, la verdad. Hay que establecer una vigilancia estricta en lo que tiene que ver con eso. Yo estoy de acuerdo. Pero Manuel, vamos a dejar tranquilo al Bauta. No, Bauta, créeme que yo le tengo un gran aprecio a Bauta. No es a Bauta, yo es al ministerio. Pero a Bauta yo lo respeto y lo quiero. Y sé la vocación médica que tiene Bauta. Y como gerente de salud, excelente. Un excelente ministro. A veces uno está sin querer estar en las cosas. Uno de los mejores ministros de salud que hemos tenido. Que ha tenido el país ha sido Bauta Rojas, esa es la verdad. Y le tocó manejar situaciones muy difíciles. Sí, porque tal vez a mí me nombran como agrónomo, me nombran en salud pública y puedo ser un fracaso. Probablemente Manuel, sea un ¿cuánto fracaso. costaría? ¿Tú has calculado eso? ¿Cuánto cuesta un plan de regularización de 1 millón de personas? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si hablan de que de arreglar una cédula, cuesta cuánto arreglar una cédula. ¿Usted sabe lo que es regularizar 1 millón de haitianos? Y hay otras 116 nacionalidades más que hay aquí. Y eso es gratis, Cristino. Yo no sé lo que eso puede costar, ¿no? Pero eso debe costar mucho cuarto. Dinerito, sí. Eso debe costar mucho dinero. Cuesta un dinero. Y un trabajo grande que hay que hacer ahí. Usted sabe con si eso. Si se hace por el libro, es un trabajo tremendo. Sí, un trabajo. Ahora nosotros hemos asumido unos compromisos ahí. Ya el día 2 de febrero hay otra reunión. Sí, señor. Otra reunión. Yo supongo que el compromiso es ver cómo marchan las cosas. Pero hasta ahora mismo lo único claro es que hay un decreto que prohíbe las deportaciones. Después yo no he visto más nada. Supongo que se está trabajando en las leyes aquellas, o en la ley que se prometió, las iniciativas aquellas para solucionar los problemas que no soluciona, según dijeron, el plan de regularización. No sabemos exactamente a qué Que yo no sé incluso cómo no se le ha sometido un recurso de inconstitucionalidad a ese decreto. No, ya eso se sometió.
al decreto. Hay 3 recursos. ¿Verdad? Sí, Sí, porque es que ese decreto, un decreto no puede sustituir a la ley de inmigración. Porque usted no puede decir en un artículo de ese decreto que no se va a deportar a gente, incluso que esté regularizando. Eso sí se puede. Porque eso no es una cosa tampoco, porque sería una amnistía, entonces una ley de amnistía que hay que poner. Eso es exonerarte de una sanción que te impone una ley. Que te impone una ley, ¿tú me entiendes? O sea, esto es mejor que el decreto no diga eso, entonces. O que no diga eso y que se asuma, pero que no lo diga. Porque lamentablemente se está violando la ley. Es la realidad. Eso es inconstitucional. Digo yo, como agrónomo. Oiga bien, como agrónomo. Imagínense, parece que, ¿cómo que dice Boruga? Que aquí todo el mundo quiere saber de todo. Ahí está Fermín hablando de una cosa que él no sabe, es verdad. Pero tengo que reconocer que soy un profano. eso es algo loco. Pero eso es casi elemental, o sea, eso no es de elemental. rigurosa observación jurídica Sí, para sí. esas cosas, ¿no? Eso es elemental. Exacto. Pero bueno, estamos metidos en este lío, ¿verdad? Que ojalá salgamos bien de aquí. Ahora, yo sí le digo a ustedes una cosa. Yo sí le digo algo. Nosotros tenemos que organizarnos para ver cómo salimos, cómo resolvemos este problema y ordenamos la casa. Sí, sí. Porque usted no puede estar metido en este plan de regularización sin hacer 2 cosas. Primero, un control estricto de la frontera, que no es verdad que existe. Porque eso de que eso está controlado, que ahí no hay ningún problema, eso no es verdad. Ese mercado que vienen esa gente. A mí no me digan control. eso, que eso no es verdad. Claro. Eso no es verdad. Aquí eso es una línea imaginaria. No hay control de nada. Eso no es verdad. Número 1. Y número 2, la gente que utiliza de manera intensa mano de obra extranjera tiene que saber que eso no, la República Dominicana no puede continuar eso. Me refiero a la gente que la utiliza en el corte de la caña, porque ¿qué es lo que ocurre, Manuel? Yo no sé si tú has visitado los cañaverales, los campos de caña en tiempo de corte. Cuando tú vas y ves eso, y mire, déjeme decirle una cosa, que se ha hecho un esfuerzo. Los Vicini, la gente de Central Romana, claro. ha hecho inversiones importantes, claro que sí. y las condiciones de vida de esa gente la han mejorado sustancialmente. Ya no se habla de los batalles, ya no se habla. No, ahora, ¿qué pasa? El trabajo como tal es un trabajo que duro, cuando tú es un trabajo duro, cuando tú duro. ves eso y tú dices, no, pero ven acá, esto es una cosa, y todo eso moreno, ¿entiendes? Y ya tú sabes, a veces picando caña de esa quemada, Sí. todo sucio y cosas, y tú dices, bueno, pero eso es un esfuerzo inhumano de lo humano, como se dice, porque mire, eso no es fácil con esas avispas, también Sí, cuando sí, esas sí. avispas están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ay, Dios. ¿Qué pasa? Esa gente viene y te corta caña durante una zafra. Ya, 3 meses. 3 90 días, 120 días más. Aprende el idioma, conoce el país, hace sus contactos, sus arreglos, de ahí pasa a otras actividades. Se quedó aquí. Sí, ya, no, se nadie quedó lo sabe. aquí. Y la siguiente zafra hay que traer otra vez. Otra, No, lo entonces mismo, nosotros no lo podemos estar en mismo. eso indefinidamente. Y los mercados, hay esos mercados que se hacen en la frontera, un mercado fronterizo, abren esa puerta, entren todos. Y me están hablando de control ¿Y fronterizo. quién va a sacar a esa gente? ¿Eh? Después que se quieran venir, uno dice, bueno, yo me voy para Santiago. Y viene y se mete en una guagua y arranca para Santiago. Y los policías y los guardias van a estar chequeando una guagua que venga, porque pues, ahí vienen 50 pasajeros, 30 pasajeros y vienen 5 haitianos y 35 dominicanos y ahí ellos pasan como nada. No, y eso es ¿Cuál cuestión es de el tú problema? coger, como decía el señor Paliza, eso es cuestión de tú coger un celular, una cosa, con esos familiares que tienen aquí, los amigos, espérame en tal sitio, que sé yo qué, nos vemos. Claro, eso se resuelve fácil. Claro. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que arreglarlo. Aquí hay que hacer un compromiso para mecanizar el corte de la caña y para nosotros ver cómo prescindimos de esa fuerza laboral, Exactamente. que en definitiva eso todavía aquí no lo hemos querido entender. Eso es un factor que retrasa la utilización de tecnología de punta claro que sí. en República Dominicana y por tanto la productividad del trabajo. Eso definitivamente hay que entenderlo y aquí estos empresarios tienen que... Tú sabes que a nosotros nos acusan en gran medida porque se entiende que República Dominicana está explotando intensamente a esa gente.
¿Entiendes? Ese es el criterio, esa es la idea que se vende. Claro. Por tanto, tú ves que hay gente progresista en el mundo que dice, pero no, pero ven acá, es más de entrada, tú nada más le planteas el problema y dices, no, eso es inhumano. Sí. Inmediatamente. Claro. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es la realidad. Hay una parte de esos inmigrantes que van y hacen ese tipo de labor, pero aquí hay haitianos en todas las actividades, en todas las áreas. Todo. En todas las áreas. Hasta en la mendicidad. Hasta en la mendicidad. Entonces nosotros tenemos que hacer esas cosas, eso, porque ven acá, y entonces el plan de regularización, ¿para qué es? ¿Para qué es? Si vamos a seguir teniendo el problema. Vamos a seguir teniendo el problema. Porque de esa parte no nos la hemos planteado. Una cosa, es probable que entre un haitiano que entró ayer y ande con papeles y ese todo se aplique más. Oiga bien, que uno que tiene 25 años aquí, que está sin papeles. Pero el que llegó ayer aplicó porque tiene papeles. Pues hay muchachos que tal vez vienen de por allá y tienen algún documento. Pero una persona que llegue ayer aquí, que venga y ya, déjame a regularizar. Discúlpame. Para esa fiesta de advocación mariana que hubo ayer, los consulados dominicanos piden muchísimas visas, pero un paquete de visas. Ahí es que los cónsules se aprovechan, como dicen. Ahí venden hasta la flor, la venden las visas. Por 2 meses y le ponen 2 años. Y viene un tipo de eso y se queda aquí y hace lo que le da la gana. Y lo vende también el pasaporte si él quiere, pues los haitianos aparecen todos. Yo te conté lo del caso ese que tuve ahí, el problema que tuve ahí en Quiqueya. Y del individuo de la puerta. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama, señor? Jan Bichini. Fácilmente. No, se llama Domingo Paredes. Sí, Domingo Paredes. Se llama Marino Vinicio Castillo. Aparecerá uno. Aquí hay haitiano que se pone el nombre de doctor Castillo para que tú lo sepas, Cristino. Pero y de Jan Bichini también. Y Jacobo Maglutas. El pobre Jacobo que padre descanse. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y de dónde? Y apellido Paredes, ¿de dónde tú sacaste ese apellido? Porque en Haití no hay Paredes. Una persona que se nota que llegó ayer al país. Que puede tener 2 o 3 semanas. Sí, el de allá. Sí, o sea, no, bueno, él habla español, tú ves, pero bueno, tú te das cuenta que una persona que nace aquí tiene 30 y pico de años, es una persona que tú lo sientes, que está platanado. ¿Entiendes? Eso es así. Por eso es que cuando se habla de... Pero tiene cédula, Cédula, pero porque ¿tú sabes lo que está todo trasplantado. Nací en Barahona. En Cabral, todo nace en Cabral, ahí donde nació Buenaventura va. Ahí deben haber bajes, óigame, familia de bajes, haitianos, familia de bajes. Usted sabe los bajes que son haitianos, apellido bajes. Ellos se ponen a Pío Santana, y de todo ellos tienen que ver, póngame Pedro Santana y Ramón Santana. Pero... Cristino, esas cosas que yo digo lo siguiente, señores, ustedes saben lo que es regularizar 1,5 millones o 1 millón de gente en este país, de allá, de Haití aquí. Eso es imposible, para decirlo por ahí, eso es imposible, porque el Estado Dominicano no tiene dinero para eso. Eso es imposible, a menos que tengamos que buscar un préstamo para resolver ese problema a Haití, porque de nada aparece un organismo internacional prestándonos dinero para eso, porque aparece fondo inmediatamente. No, pero claro que sí. Inmediatamente aparece un préstamo por ahí, para que nosotros, la OEA va a buscar un dinero para que regularicemos eso, que no nos lo ofrezcan ese préstamo, por Dios, que no lo ofrezcan. Pero uno pensaba, o eso es lo que yo creía, bueno, usted tiene 30 años aquí, y a usted lo declararon allí dominicano. No, mire, ese no es su apellido. Sus apellidos son Batit y Parisien. Pues mire, vamos a llevar a Batit Parisien, a sus apellidos originales. Expídale como hizo la Suprema, como hizo el Constitucional, diciéndole, ordenándole, mire, denle a esa joven, denle su acta de nacimiento, expídansela, con el nombre correcto de ella y de sus padres. Ahora, lleven eso al tribunal para que ese tribunal falle ese caso, porque así es que tiene que ser. O es que entonces, ¿cómo es la ley? Por Dios, porque esto es una ley de amnistía. ¿Para qué nombre le vamos a poner a esa gente? No, pero ellos tienen nombre. Ellos tienen su nombre, ellos tienen nombre. Aunque tengan un número del CEA que se lo dio. El CEA nunca lo registró con nombre. No sé después, porque ya con el desorden que vino aquí, ya los haitianos se ponían nombres castellanizados
Y entonces, bueno, se ponían el nombre que le daba la gana. Ahora, cuando Trujillo eso no era así. Cuando Trujillo eso O era, sea, que tenía el que cometió un delito en Haití y vino buscando refugio a la República Dominicana, ahí fácilmente encuentra la solución a su problema. Claro. Yo soy fulano de tal, ya ahí mismo Mira, cambia su identidad, problema resuelto. La cosa es tan grave, señores. El embajador haitiano aquí, ese Frisinea que yo dije que es un embajador duvalierista, de la época de Duvalier, ese firmaba contratos de haitianos. Oigan lo que voy a decir. Frisinea, ese señor embajador que está ahí, ese llegó a firmar aquí. Porque eso me hace mucho tiempo que fue embajador aquí, de la época de los Duvalier, óyeme bien, el hijo. Me imagino que sea cuando el hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? O se llama Jean-Claude Duvalier, Jean-Claude, Baby Dog. Para la época de Baby Dog, ese señor, ese andaba aquí firmando contratos de transferencia de braceros. Ese Frisinea que está ahí, que es embajador haitiano. Y no duda que el parisien que fue cónsul también estaba en su época. Porque eso es lo que fueron aquí. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero ¿qué es lo que el Estado Dominicano lo traía arrastrado? Esa gente como esclavo. No, era pagándole al gobierno haitiano. $, había que pagarle. Yo le he hecho el cuento de Armeilio Lebrón. Sí. Ay, usted sabe que Armeilio era reclutador. Sí. Y que Elías Alcántara, que me demientan, este programa se ve en Bánica. Que Elías Alcántara estaba en Bánica, reclutadores de haitianos allá, pero ellos no iban con una lanza como los lanceros a recoger gente allá, no. Se lo mandaba el ejército haitiano ahí. Los Duvalier mandaban sus braceros, se le pagaban $, a los braceros, a los Duvalier y a su ejército, y sus generalotes, ejército haitiano, y venían y se buscaban esa gente y se distribuían en los batalles, Cristino. Eso era, porque yo trabajé en el CEA y yo sé cómo era aquello. Ahora, nosotros no podemos pretender resolver este problema cuando cada año tenemos que traer un montón de haitianos aquí que se quedan. Claro, que están a la libre, que están a la libre. Entonces esa dependencia usted tiene que plantearse, eliminar eso. Ese caso de Winnet. Y sentarse con la gente que utilizan esa mano de obra. No, mire, señores, aquí no podemos seguir en esto. Miren todos los problemas que nos está trayendo esta. Mira tú con tu Winnet, tú tienes un Winnet. Sí. El caso específicamente de Cristino del Castillo, con ese caco, pues llamarle así para no llamarle ladrón. Porque aquí, usted sabe que es lo mismo, pero es distinto. Sí. Entonces, ese caco se llama Paredes, ¿cómo es el nombre? Virgilio Paredes. Se fue el tiempo. Ese tiene que ser elegido a Lila y entonces a Lila porque nos vemos mañana.